las tropas soviéticas invaden Berlín. El Tercer Reich cae. El Führer no está en la superficie. Se ha refugiado en su búnker subterráneo para evitar caer en manos enemigas. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. El mariscal Dönitz anuncia por Radio Hamburgo que Hitler ha caído luchando heroicamente. Las agencias de prensa internacionales difunden la noticia. Sin embargo, el cuerpo de Adolf Hitler jamás fue encontrado. La versión más difundida es que Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun en el búnker de la Cancillería. Pero, ¿se puede probar fehacientemente que Hitler se suicidó en Berlín? «24 horas después, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch comenzó la búsqueda de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrillaron la zona del búnker, reunieron todas las pruebas de restos humanos que hallaron en el lugar y declararon que ninguno pertenecía al Führer. Pocas horas más tarde, Joseph Stalin denunció al mundo que Hitler había escapado. En 1958, pocos años después de la muerte de Stalin, el gobierno ruso cambió su versión y anunció que tenía en su poder la única prueba física de la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. El fragmento del cráneo con un agujero de bala, supuestamente descubierto entre los restos humanos calcinados en las cercanías del búnker de Berlín, fue expuesto en el Museo de la Guerra de Moscú durante más de 50 años, sepultando las especulaciones sobre un eventual escape de Hitler. Sin embargo, en 2009 se produjo un giro sorprendente cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut accedió al cráneo exhibido en Moscú y realizó pruebas de ADN demostrando que la única prueba existente de la muerte del Führer era falsa. ¿Qué pasó entonces realmente con Adolf Hitler? Desde 1945 existen infinidad de teorías sobre una eventual fuga de Adolf Hitler en submarino hacia la República Argentina. También hay cientos de testimonios de avistajes de Hitler en distintas partes del planeta. La mayoría se han producido en la Argentina, un lugar donde buscaron refugio muchos jerarcas nazis. Los mismos servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como el FBI o la CIA, denunciaron la presencia de Hitler en Argentina y elaboraron un identikit emulando la apariencia del Führer en los años siguientes. ¿Cómo logró el hombre más buscado del planeta escapar de Alemania y refugiarse en la Patagonia Argentina? En una investigación sin precedentes, seguiremos los pasos de Hitler en su eventual escape hacia la República Argentina. Conoceremos el refugio personal del Führer. Visitaremos la base de submarinos de donde presuntamente partió el dictador y nos adentraremos en la estancia argentina, donde según la mayoría de los testigos, vivió refugiado hasta sus últimos días. Analizando las rutas de escape y la opinión de los especialistas, nos adentraremos en la investigación de la compleja trama de uno de los grandes misterios del siglo XX, cuyos resultados podrían cambiar la historia.
Carlos de Napoli, historiador y escritor especializado en nazismo, comienza su trabajo en Berlín junto al investigador y productor Mariano Gómez, donde buscan las primeras pruebas de la eventual fuga de Hitler. Carlos ingresa en uno de los cientos de búnkers que aún hay en Berlín buscando respuestas a sus interrogantes. Todo lo que se sabe oficialmente sobre los últimos días del Führer en Berlín proviene de la investigación realizada por el historiador inglés Hugh Trevor Roper. Su libro Los últimos días de Hitler fue escrito por encargo del Servicio de Inteligencia británico 5 meses después de terminada la Segunda Guerra. En una semana, 10 días, hizo una relazione fundamentándose en un testigo presenciale, Kempka, que falló en fechas hasta de casi meses, que se equivocó contando los hechos. Bueno, le pasaron encima errores también de grafía del mismo que declaraba, y armó en base a lo que escuchó. Los aliados, cioè angloamericanos, en realidad no tenían ningún testigo, porque lo que contaban erano catturados por los rusos, porque Berlín era rodeada de rusos. Según su investigación, Hitler llegó a Berlín el 20 de abril de 1945. Ese día cumplía 56 años. Su cometido, comandar personalmente la defensa del Reich. La información supuestamente obtenida en la investigación mostraba que en aquellos días Hitler estaba atravesando un periodo de gran nerviosismo y echaba a todos, salvo a sí mismo, la culpa de la derrota militar. Los testigos citados por Trevor Roper manifestaron que Hitler pasó sus últimos días acompañado por su amante, Eva Braun, y por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. La noche del 29 de abril, se casó con Eva en la pequeña sala de conferencias del refugio subterráneo. Después de la ceremonia, los recién casados se retiraron a su habitación para una cena de bodas. A las 2:30 de la mañana del 30 de abril, Hitler convocó a una decena de colaboradores de los refugios próximos y se despidió de ellos. No volvieron a verlo jamás. El relato concluye afirmando que una vez consumado el suicidio, algunos colaboradores subieron el cadáver del Führer al jardín de la Cancillería y lo quemaron. Un testigo, yo lo interrogo, yo le pregunto, yo le veo los ojos. Él no hizo nada de esto. Todos los testigos que tuvo, la mayoría no lo vio, no lo entrevistó. Tampoco Hannah Reich realmente la entrevistó. Antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, el poder político reunido en manos de Hitler se ejercía desde la Cancillería del Reich. Como contemplaban la posibilidad de bombardeos enemigos sobre Berlín, los nazis habían construido un búnker en el subsuelo del edificio. En los jardines de la nueva Cancillería no entraba nadie que no fuera por invitación directa de Hitler o de su propia mano. Nadie tenía que ver el lujo, la ostentación en la cual estaban viviendo, cuando hacia afuera se daba una imagen de que el Führer estaba trabajando. En esta zona estaba el edificio de la Cancillería donde, según las teorías difundidas, Hitler pasó sus últimos días. En una de estas habitaciones, según la versión de muchos historiadores, y de ella misma, estuvo Hannah Reich los últimos días de Hitler, que era la piloto favorita del Führer, que dice ella que vino a buscarlo, que vino con un Fischer Storch y que aterrizó en el eje para entonces este-oeste. El 26 de abril de 1945, la piloto nazi Hannah Reich aterrizó en Berlín entre los disparos de la artillería soviética y visitó a Hitler en las profundidades del búnker. Hannah Reich ingresó presuntamente al búnker, se reunió con Hitler y le informó que tenía instrucciones de llevárselo hacia el norte junto con su mujer Eva Braun.
escritor Carlos de Napoli ha pasado más de 20 años investigando el destino final de Adolf Hitler. De Napoli está convencido de que Hitler escapó. Pero, ¿cómo habría escapado del centro de Berlín, rodeado de miles de soldados, el hombre más buscado del planeta? Algunos investigadores e historiadores, como Patrick Burnside, creen que Hitler podría haber sido rescatado pocas horas antes de la caída por la piloto nazi Hannah Reich. El 29 de abril, Reich escapó del fuego de los aliados y logró salir de Berlín poco después de visitar las profundidades del búnker de la Cancillería. La signorina Bormann, de su palabra, dice: Hitler logró escapar a la captura y a la muerte la noche del 30 de abril y despegando con un avión nella Unter der Linden, en el cual encontró lugar una mujer y maletas. Muchos creen que Hitler pudo haber estado en ese avión. Sin embargo, Hannah Reich cambió su versión a través de los años y murió sin revelar su secreto. Hannah Reich escribió un libro que se llama Volar es mi vida, donde detalla especialmente los últimos minutos del Tercer Reich. Ella sale posiblemente entre el 29 y el 30 de abril en un último vuelo que salió de Berlín, puede traspasar el cerco ruso, ¿no? Llamativamente, en la última edición del libro, ella agregó 3 últimas líneas y esto que escribió lo escribió en forma de interrogante. Y ese interrogante que ella escribe es: ¿no habré sido yo quien sacó a Hitler de Berlín? ¿Revelaría este secreto? Entonces, ¿qué misterio se esconde detrás de la suerte de Adolf Hitler? Con la caída de Berlín, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch, al mando del teniente coronel Iván Klimenko, comenzó la búsqueda de los restos de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrearon la zona del búnker de la Cancillería y reunieron todas las pruebas de cadáveres que hallaron en el lugar, incluso los restos de los cuerpos quemados. Ninguno pertenecía a Hitler. La hipótesis del cuerpo quemado ha sido puesta en duda por los especialistas. Viene uno, el supuesto chofer, y le dice: Hitler murió, yo lo quemé, yo le di fuego, perfecto, muy bien, así murió Hitler. ¿Cuándo se ha visto un policía de pueblerino que enfrenta a un homicidio o un muerto desaparecido aceptaría las confesiones de uno que además era 10, 12 años que estaba al lado de Hitler y que trabajaba para él? La falta de evidencia sobre los últimos días del Führer en Berlín acrecientan sus interrogantes. No hay fotos, no hay películas, no hay registro de su voz, no hay cuerpo, no hay nada. Carlos de Napoli no cree que Hitler haya muerto en Berlín, tampoco que haya escapado de allí. Su hipótesis podría cambiar el curso de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el destino final de uno de los mayores criminales de la historia. Según su teoría, la falta de pruebas que rodea los últimos días de Hitler en Berlín se explica por una sencilla razón. Adolf Hitler no estuvo allí durante los días de la caída del Tercer Reich. Esa fue una pantalla utilizada por los nazis para facilitar la huida de su líder. Poco tiempo antes de la llegada de los soviéticos a Berlín, la ciudad se encontraba completamente abandonada. El núcleo del poder estaba en Berchtesgaden, en la frontera misma con Austria, alejada del alcance del fuego enemigo. Berchtesgaden es un pueblo alpino asentado en la región de Baviera, al sur de Alemania, donde el propio Hitler eligió vivir desde 1923. Carlos de Napoli viaja a Berchtesgaden para conocer el lugar donde Adolf Hitler habría permanecido oculto hasta su eventual fuga. Mirá lo que es esta estación, ¿no? Donde tantas